¿Vale la pena hablar de este tema? ¿Cuál es el porcentaje que propone Coparmex? ¿Cómo quedaría? Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de un 20% propuesto por la propia Coparmex. Se lo vamos a preguntar esta mañana precisamente al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, que nos acompaña a la distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Qué gusto saludarte. ¿Cómo llegan a este porcentaje del 20% que habló el presidente el fin de semana? Bueno, hay que abrir un poco la perspectiva. Desde el 2016 en Coparmex propusimos una nueva cultura salarial. Esta implica que primero se tuviera que desindexar el salario mínimo de los cargos de servicios, multas, créditos hipotecarios. Una vez que se logró desindexar, porque eso generaba que cuando subía el salario mínimo subían otro tipo de cargos, entonces pudimos subir el salario mínimo y llegar a la línea del bienestar individual. Es decir, que a una persona le alcanzara un salario mínimo para la canasta alimentaria. La siguiente meta que tenemos en Coparmex es que lleguemos a la línea del bienestar familiar. Nos dice el INEGI que en una familia hay 4 personas y que típicamente 2 trabajan. Pues tenemos que lograr que con 2 que ganen un salario mínimo puedan tener acceso a la canasta alimentaria las 4 personas de la familia. Esto lo tenemos como objetivo para el 2024, con lo cual estaremos proponiendo aumentos no nada más para el 2022, sino también 2023 y 2024. Estamos en un momento en donde hay presiones inflacionarias, en donde el resto de los salarios quisieran también ver este tipo de incrementos, porque sí que se está perdiendo la carrera contra los precios. ¿No puede ser esto peligroso? Por eso la propuesta que hacemos es que el ajuste a todos los salarios sea exclusivamente por el monto de la inflación. Ya nos dijo el INEGI que acaba de rebasar el 7%, y solo en el caso del salario mínimo general, además de esta aplicación de la inflación, un monto independiente de recuperación, precisamente para llegar a esta propuesta alrededor de 30 pesos de aumento al salario mínimo. Consideramos que es una cuestión de justicia social y que no pone en riesgo el aumento de inflación, porque solo se aplicaría al salario mínimo general. José, muy buenos días, te saluda Ana Lucía Ordoñana y aprovecharía para preguntarte, el INEGI ha mencionado que son alrededor de 13 millones de mexicanos los que ganan el salario mínimo y bueno, la mayor parte de ellos está en la informalidad. ¿Cómo manejar, cómo regular esta situación también para ellos, para que les aplique a todos ellos? Sí, bueno, es importante que estos 11 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad también suba su salario, porque ellos adicionalmente no tienen seguridad social. Por eso es especialmente preocupante la necesidad de subir el salario mínimo. En el caso de los 2,5 millones de trabajadores que ganan salario mínimo y están en la formalidad, son típicamente vendedores que además tienen comisiones o meseros que además tienen propinas. Por eso es importante subir el salario mínimo. Pero Ana Lucía, te diría adicionalmente que desde Coparmex y todo el sector empresarial invitamos a las empresas a que no esperemos a que suba el salario mínimo al nivel de la línea del bienestar familiar, sino que de una vez paguemos esos salarios. Esta es una iniciativa que lanzamos desde el 2019, que implica pagar salarios al menos de 6,500 pesos. Actualmente ese es como 6,900, estará un poco arriba de 7,000 pesos. Hay más, vamos por 10,000 empresas por este salario del bienestar, en donde ya logramos que 3 millones de mexicanos estén al menos en ese nivel de la línea del bienestar familiar. José, desde luego, cada empresa, en la medida de sus posibilidades, los invitamos a que paguen la línea del bienestar familiar. Ya vimos, José, que fue bien recibida por parte del presidente del gobierno federal esta propuesta de Coparmex. Seguramente será lo mismo con las organizaciones sindicales. Pero ¿qué piensan el resto de las organizaciones del sector privado de un incremento en este porcentaje? Bueno, esta propuesta es realmente de todo el sector privado. En la Comisión Nacional de Salarios Mínimos participamos con 10 asientos los organismos empresariales, todo el sector productivo, otros 10 asientos del sector obrero y un asiento del gobierno federal. Esta es una propuesta en unidad de todo el sector productivo del país. Pues sin duda, como tú lo mencionabas, José, el primer propósito fue desindexar en el 2016, después se busca que cubra la canasta alimentaria y esta
línea del bienestar familiar está refiriéndose a cubrir por completo a una familia de 4 miembros. Es correcto, sí, que 4 miembros en donde nos dice el INEGI que típicamente 2 trabajan puedan tener acceso a la canasta alimentaria. ¿Cuándo se anunciaría, cuándo sería ya oficial este incremento al mínimo? Bueno, consideramos que estamos ya muy cerca de un acuerdo con el sector obrero y con el gobierno. Hay reunión de la CONASAMI y pues en esta reunión lo que consideramos es que podremos llegar a una decisión en unanimidad, por consenso, y desde luego desde el sector empresarial apostamos al diálogo, no nada más para este tema del salario mínimo, sino para todos los temas. Cuando hay diálogo con respeto, podemos llegar a los consensos, aunque tengamos opiniones diferentes. Muy bien, José Medina Mora, presidente de Coparmex, gracias por esta plática. Muy buen día. Muy buen día. Muchas gracias.